Para el día de hoy tenemos el tema: lo que te llena, te controla. Todos buscamos fuerza, dirección y paz, pero ¿sabes? A veces la buscamos donde no corresponde, en el sitio equivocado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ubicarnos y pedirlo de donde debe ser, de Dios, ¿cierto? Mira el texto base que tenemos para estudiarlo. Está en Efesios 5:18. La palabra de Dios dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? No te llenes de las cosas de este mundo, llénate del Espíritu. ¿Por qué? Porque si uno no sabe cómo manejar las cosas, Dios te ha puesto con un propósito. ¿A quién sino al Creador, que nos conoce? Es a quien podemos nosotros acudir y pedirle la dirección que corresponde. Lo que te llena te controla. Si el mundo te llena, vivirás como el mundo. Si el Espíritu Santo te llena, vivirás como Cristo. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes? No es tener un poquito más de su Espíritu. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Que sus pensamientos sean conformes a los de Dios, que sus palabras sean conformes a las de Dios, que sus acciones sean conforme a los de Dios. Vamos a ver entonces qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Te invito a que veas Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Ahí estamos hablando del fruto del Espíritu, cómo es una vida controlada por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu es amor. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea que si tú estás lleno del Espíritu, vives en amor, no en odio, no en pelea, no en rencillas. Gozo. Eso quiere decir que tú vives en alegría en medio de muchas situaciones. Cuando una persona siente alegría, es porque está llena del Espíritu Santo, porque sabe que Dios lo bendice. Paz. No importa la situación que estés atravesando, tú tienes una paz porque sabes que Dios está contigo. Paciencia. ¿Eres tú de los que se impacienta por nada? Porque algo te afecta y una vez te impacienta. Gracias. Eso no es estar lleno del Espíritu. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando tú permites que los deseos de tu carne te arrasen y hagan lo que quieran, se va a fumar, se va a tomar, se va a cometer adulterio, lo que sea. Nada, eso no es tener dominio propio. Tener dominio propio es el control que el Espíritu Santo ejerce en ti y puedes vencer. También lo dice en Hechos 4:31 para mirar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Mira que los discípulos fueron llenos y hablaron con valentía. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:31. Después que oraron los discípulos, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué te parece? Ahí es evidencia cuando uno está lleno del Espíritu Santo o cuando no está lleno del Espíritu Santo. Revisa, y como te mostraba en Gálatas 5:22, 23, puedes hacer tú un checklist, como decimos en el discipulado los miércoles. Empecemos a evaluarnos: ¿vivo en amor o vivo en peleas, en rabias? ¿Vivo en gozo, en alegría o vivo en tristeza, en amarguras? ¿Vivo en paciencia o me impaciento? Hazte la lista. Ahí estás evaluándote si realmente estás viviendo controlado por el Espíritu Santo o no. ¿Estamos aprendiendo? Sigamos para adelante. Recuerda que estamos viendo el tema: lo que te llena te controla. Veamos evidencias de una vida llena del Espíritu. ¿Cuáles serían las evidencias? ¿Sabes? Son 3 las evidencias. Primero, hay una transformación interna. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tu carácter cambia. Yo creo que muchos psicólogos dirán: ¿cómo así que el carácter cambia si ese se mantiene? No. Con la llenura del Espíritu Santo, quien es débil pasa a ser fuerte, quien es egoísta pasa a ser amoroso. La vida cambia. Pablo mismo es un ejemplo de ese cambio. Era soberbio, era fuerte, era agresivo, pasó a ser una persona humilde, amorosa, comprensiva. Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Pedro que negó a Jesús 3 veces en el momento en que Jesús decía que lo iban a dejar. Él dijo: no,
yo no te dejaré, y en sus propias fuerzas decía, aunque todos te alejen, yo no me voy a alejar de ti, y si tengo que morir por ti, lo haré. ¿Sabes cómo estaba hablando? En su propia carne, como muchos de nosotros muchas veces hemos hablado en nuestra propia carne. No, yo firme, yo me voy a mantener así, pero estamos hablando en nuestra carne. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para que podamos dar un verdadero fruto. ¿Qué pasó con Pedro? No pasaron los minutos, porque eso fue después, y cuando menos estaba rodeado de los soldados allá en la casa del sacerdote, y lo asediaron con preguntas. ¿Y sabes qué hizo él? No lo conozco, y empezó a maldecir y empezó a jurar que no lo conocía. Después de que pasaron esas 3 pruebas, se puso a llorar. Pero sabes, ese mismo Pedro en Hechos capítulo 2 es aquel que después de Pentecostés y de que llegó el Espíritu Santo, empezó a predicar, y en ese mismo día se convirtieron 3,000 personas. Eso es cambiar el carácter que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, una transformación interna. Gozo en medio de pruebas es el punto número 2. Mira, aquí vamos a ver en Hechos 16:25 que estaban Pablo y Silas cantando en la cárcel. ¿Qué pasó aquí? Que ellos fueron apresados, los golpearon, los hirieron, estaban entonces encerrados en la parte más profunda de la cárcel. ¿Sabes? Las personas normalmente estarían llorando: ¿por qué me pasa esto? Por andar predicando, es el colmo, y murmurando y criticando, en fin. Pero sabes, ellos estaban a medianoche, dice el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¡Qué bárbaro! Eso es el Espíritu Santo dentro de ellos, haciendo lo mejor, sacando lo mejor de cada uno de ellos. Ellos debían estar así heridos, criticando, como les decía, pero nada, eso no se puede hacer en las fuerzas humanas. Eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y un tercer punto de esas evidencias de una vida llena del Espíritu es poder para testificar. Hechos 1:8 dijo el Señor Jesús: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Una vida llena del Espíritu es una vida que habla de Cristo sin tener ningún tipo de vergüenza. ¿Sabes? La llenura del Espíritu no se mide por cuántas emociones podamos sentir, sino en que tenga mi vida transformada conforme a la de Cristo. Te lo repito. La llenura del Espíritu no se mide en cuántas emociones puedo sentir. Hay muchas personas que hablan de que la llenura del Espíritu es sentir un gozo, una alegría, y sentir un tipo y otro tipo de emociones, pero eso no es así. ¿Cuánto de tu vida se refleja a Cristo? Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Eres una persona paciente, eres una persona amorosa, eres una persona pacífica, eres una persona que vive en gozo, eres una persona que es amable, es una persona bondadosa. Ese fruto del Espíritu, ahí hay una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Con base en esto, amén, gloria a Dios. Con base en esto podemos tratar una primera enseñanza. Mira lo que podemos aprender. La Biblia nos recuerda que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo para permitir que sea Dios mismo quien guíe a toda justicia. Es una realidad que lo que domina tu corazón dirige tu vida. Si te llenas de ansiedad, amargura o envidia, esas emociones terminarán controlando tus decisiones y la manera de relacionarte con Dios y con los demás. Al permitir que el Espíritu Santo nos llene, Él gobernará nuestros pensamientos, palabras y acciones, guiándonos en la voluntad de Dios. Así que te invito a que seas lleno del Espíritu Santo. Recuerda que estamos viendo el tema: lo que te llena, te controla. Vamos ahora con una pregunta importante para cada uno de nosotros: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén, todos. Y en internet, todos. ¿Quién? Entonces mira cómo ser llenos del Espíritu Santo. Quiero recordarte eso: la llenura del Espíritu Santo no se mide en emociones, sino en transformación. Amén. Para todos aquellos que pregonan que ser lleno del Espíritu Santo es lo más emocionante porque sentí esto. No. La llenura del Espíritu Santo no corresponde a emociones, sino a una transformación real, una vida conforme a la de Cristo. Amén. Veamos entonces cómo ser llenos. Primero,
rinde el control a Dios. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Ríndele tu control a Dios. Con Eduardo estamos revisando lo que vamos a estar viendo en las cápsulas de una vida con propósito, y ese es uno de los puntos críticos, que las personas realmente rindan su vida a Dios. Mira lo que dice Romanos 12:1: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Sabes? Eso habla de que tenemos que entregar nuestro cuerpo como un sacrificio, no dejar que la carne nos gobierne con sus bajos deseos, con su concupiscencia. No, que el Espíritu Santo nos controle y entregarle todo al Señor. Eso es rendir el control a Dios, no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Quien quiera ser lleno del Espíritu Santo, ese es un punto que tiene que tener en cuenta. Segundo, búscalo en oración constante. Recuerdan que en Hechos 4:31 veíamos que estaban los discípulos orando. Dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, un segundo punto después de rendir tu vida al Señor es buscarlo en oración constante. Un tercer punto: aliméntate de la palabra. Siempre en esta iglesia insistiremos: aliméntate de la palabra de Dios. Efesios 5:18-19 nos habla acerca de todo eso correlacionado con la misma palabra de Dios. Mira lo que dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con su corazón al Señor. Casi que lo que está diciendo aquí es: rodéate de un ambiente espiritual. Casi que cuando tú vas caminando haya un ambiente espiritual a tu alrededor, que todos lo noten, que noten la presencia de Dios en tu vida. ¿Y cómo se hace? Orando, cantando, escuchando alabanzas, glorificando a Dios, leyendo la palabra de Dios. Si tú buscas mantenerte en ese ambiente espiritual, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice Colosenses 3:16: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Por eso yo les insisto: memoricen la palabra de Dios, que dice Juan 3:16, y así cada versículo, memorícenlo. Eso es tener la palabra de Dios en tu corazón, tener a Jesús dentro de ti. Que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Saben? Eso es, para ser lleno del Espíritu Santo, estar metidos en la palabra de Dios constantemente, todos los días. Nunca dejes de hacerlo. Nunca dejes de hacerlo. Y cuarto, obedece su dirección. Listos, el Espíritu habla tanto a lo pequeño como a lo grande de las cosas que tú tengas que estar haciendo. Si tú eres fiel en obedecer, Él lo va a hacer. Yo creo que muchas veces el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros, pero hemos ignorado esa palabra. No, en serio, no, ahorita no voy a hacer caso. Eso es duro. Tú y yo tenemos que escuchar y obedecer. Muchas veces el Señor me ha dicho que haga cosas que yo, pero esto es como una locura, pero listos, si tú quieres, lo voy a hacer. Está escrito en tu palabra, así que perfecto, lo que tú digas. Y de verdad, después se ve la mano de Dios. Así que sé obediente en obedecer su dirección. Él derrama de su presencia. Mira, un vaso, para poderlo llenar, si está de agua, digamos que quiere llenarlo de agua, y que esa es la presencia del Espíritu Santo, el agua, y está de pronto lleno de algodón y cosas. ¿Cómo tiene que hacer para llenarlo? Primero desocúpalo, y después de que está desocupado puedes llenarlo completamente de agua. Así tiene que ser nuestra vida. Quien desea ser lleno del Espíritu Santo tiene que buscar al mismo Espíritu Santo en lo que hemos visto, serle fiel, serle sumiso, leer la palabra de Dios, orar con más frecuencia, escucharle.
Sal de esa desobediencia, sal de esos pecados, sal de esas malas cosas que no agradan a Dios, sal de esas entretenciones. El mundo nos rodea con tantas cosas. Desocúpate de todo eso para ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera. Tú observarás las personas que andan metidas con Dios, que se les nota la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo viven? Viven en el mundo. Tú la ves metidas en programas, tú la ves metidas en espectáculos del artista tú la ves metidas en cuestiones de internet así. No, están desocupadas para permitir que el Espíritu Santo les llene. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, ser lleno del Espíritu Santo es vivir de una manera que el cielo se note en la tierra. Vive de tal manera que el cielo, lo que tú tienes, se note en la tierra, que los demás lo vean. Amén. Recuerda que estamos viendo el tema: lo que te llena, te controla. Veamos la aplicación práctica para un siglo como el actual, que siempre estaré recordando. El siglo XXI es un siglo tremendo. Mira, en el siglo XXI hay saturación de información, estrés, tecnología, pecado. Todo eso nos asedia. Recuerden que siempre les digo, quieren ganar nuestra atención, quieren que nosotros nos metamos más. No, estamos en una serie y termina esa serie y luego sigue otra que es espectacular y tú te metes ahí, Netflix, YouTube y programas. Y no, ahora estamos en fútbol y entonces terminó esta copa y ahora sigue la otra que es un poco más fuerte, y ahora viene el mundial y ahora viene esto, y este partido es importante y este también, y tú metido, porque todo eso te quiere atrapar. Y lo mismo las redes, lo mismo cada una de las redes en las cuales puedas estar tú. Uy, en TikTok, ahí estoy, y repite y metido. Aléjate. Y no necesariamente hablo de estar en pecado, pero entonces todas esas series, sin darte cuenta tú, te alejan de Dios. ¿Dónde está ese tiempo devocional? ¿Dónde está ese tiempo que veíamos nosotros 4 veces al día? Por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. No, dejamos llevarnos por los afanes de este mundo, por las distracciones de este mundo. ¿Cómo va a ser que el Espíritu Santo te llene si tú no le das lugar, si no le das el espacio que se requiere? Mira, cuando uno lo hace hoy, si te estás cansado, Él te ofrece fortaleza, Él te fortalece. Si te sientes vacío, Él te llena. Si no sabes qué hacer, Él te guía. Hazlo. Yo me he dado cuenta que a veces uno metido en medio del afán, hay que decir stop, no más. Voy a orar, pero es imposible, tengo tanta presión, voy a orar. Y tú suspendes y de pronto sientes la presencia del Espíritu Santo, sientes que te habla, sientes que te guía, sientes que te fortalece, sientes que te llena. Es verdad, es algo que tenemos que hacer nosotros. Mira que una iglesia sin la presencia del Espíritu es como un cuerpo vacío, inerte. Pero en cambio una iglesia llena del Espíritu Santo es un ejército que transforma el mundo. Amén, tenlo presente. No busques experiencias pasajeras, busca la llenura del Espíritu. Tanta gente que busca experiencias pasajeras en una situación, salir a tomar, salir a pecar, decir cosas, mirar cosas que no conviene. No busques eso. Sé valiente y busca la presencia y la llenura del Espíritu Santo permanentemente. Mira, el Espíritu Santo, ya concluyendo, no es un lujo para algunos. Que yo creo que muchos dirán, uy, en la iglesia estos son los que tienen el Espíritu Santo, los que se sientan adelante y todo. No estoy mencionando nada de ustedes, pero los de atrás dirán, no, ellos sí están llenos. No, esto no es un lujo para algunos, ¿sabes? Es una necesidad para todos. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no se trata de un momento emocional, de uy, que hoy canto y grito y estoy lleno del Espíritu Santo. No. Esto es un estilo de vida. Tenlo en mente. Y ese estilo de vida habla de estar sujeto, estar controlado por Dios. Habla de ser obediente a la palabra. Y habla de ser abierto a la guianza del Espíritu Santo. No se trata de cuánto tienes tú el Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti. Te lo repito.
No se trata de cuánto tú tienes del Espíritu. Ay, tengo una partecita. No, y quiero tener todo. No es eso. Es cuánto el Espíritu tiene de ti. ¿Le has entregado tu vida sentimental? ¿Le has entregado tu vida familiar? ¿Le has entregado tus finanzas? ¿Le has entregado tus emociones? ¿Le has entregado todo lo que tú más sueñes? Tu dinero, tus riquezas. No se trata de cuánto tú tienes del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti. Amén. Mira, sin el Espíritu la vida cristiana es imposible. Escucha esto que es grave. Si tú no tienes al Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible, es difícil, porque estás luchando es por tus propios medios. Pero en cambio, cuando tenemos al Espíritu Santo, la vida cristiana es victoriosa. Todo lo podemos conseguir en Cristo, que nos fortalece. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué les ha parecido? Veamos una segunda enseñanza que podemos tratar aquí. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad no está en vivir sin control, ojo con eso, sino en dejar que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Muchas veces pensamos que ser libres es hacer lo que queramos, es dejarnos llevar por lo que sentimos o por lo que el mundo nos ofrece. Pero en realidad esas cosas terminan dominándonos. El placer se convierte en vicio, la ambición se convierte en esclavitud y la búsqueda de aceptación en una carga pesada. Cuando el Espíritu Santo nos llena, tenemos dominio propio y paz en medio de la presión. No se trata de vivir vacíos o de prohibirnos disfrutar de la vida, sino de llenarnos de lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ofrece atrapa, pero lo que Dios ofrece libera. Amén. Así que déjate llenar por el Espíritu Santo. Recuerda que estamos viendo el tema: lo que te llena te controla. Finalmente, para cerrar, medita esta semana. El mundo te llena con todas sus distracciones, con todo lo que quiere, vanidad, egoísmo, con todos los placeres. El mundo te llena para esclavizarte, pero Dios te llena para liberarte.